Buenas tardes a todos. Para mí es un placer, un halago el poder estar hoy con ustedes compartiendo estos casos clínicos. Yo vengo del mundo de la odontología, soy odontólogo, llevo trabajando con láser fotona hace 20 años. Me licencié en odontología hace 30, en el año 1990. Siempre me ha encantado la formación, me parece que es súper importante el que podamos formarnos, informar, trasladar, divulgar para el bien de nuestros pacientes al fin y al cabo. Estoy muy relacionada con entidades como son el Colegio de Odontólogos de Madrid, con el Consejo Superior de Dentistas de España, a nivel universitario estoy en la Universidad UCAM y demás, pero bueno, hoy simplemente quería venir a contarles un poco cómo intervenimos los odontólogos en los tratamientos de Snoring. El láser que tenemos en la clínica, bueno, nuestra experiencia es de 20 años, como acabo de decir, desde el año 2002, y desde ese momento empezamos una capacitación continua, que es lo que estamos haciendo todos hoy aquí, la importancia que tiene. Esa capacitación, como sabemos, la casa nos ayuda muchísimo por todo el aval científico que nos va dando, y a medida que vamos aprendiendo también somos nosotros quienes podemos dar difusión a esta tecnología de la que todos estamos muy enamorados. He tenido el placer también de organizar en el año 2020 el LAJA Oral Laser Day en Madrid, y la verdad que la difusión fue bastante importante, que para mí eso ha sido un orgullo, porque lamentablemente en odontología la tecnología láser todavía es una gran desconocida, la gente no se fía, no cree que el láser tenga las propiedades que tiene y todos los beneficios que puede tener para todos nuestros pacientes. Entonces ahí vamos a decir que me pongo el estandarte de ser una luchadora, y tenemos una gran herramienta con esta herramienta que conocemos todos de la casa Fotona. A medida que la odontología va avanzando, intentamos ser menos invasivos. Ya el paciente no quiere que le toquemos sus dientes, que les tallemos, y lo que quieren es que los reconstruyamos. Y empezamos a hablar de una odontología mínimamente invasiva, en la que empezamos a hacer adhesión dentaria para reconstruir esas piezas dentarias, y empezamos a crear nuevos protocolos, y es de lo que venimos a hablar hoy. Vamos a comentar un poquito cuál es mi experiencia personal en lo que es el láser de fotobiomodulación en medicina dental del sueño. Nosotros, cuando hablamos en odontología, hablamos de que es un láser no quirúrgico. Evidentemente esto es para ustedes obvio, porque lo que quiero explicar especialmente es que no es un láser fototérmico con el que vamos a crear un corte, que es lo que se venía haciendo ahora en los tratamientos de otorrino, cuando al paciente se le hacía una uvuloplastía, por ejemplo. Son procedimientos que tienen una evidencia científica avalada totalmente, que son súper seguros, siguiendo siempre un protocolo que es el que recomienda la casa comercial, pero que evidentemente nosotros con el conocimiento, la formación y la experiencia podemos ir personalizando. Y lo que decía, compartir los casos que tenemos tratados en la clínica. En la clínica nosotros tenemos un equipo en el que participa también el doctor Pedro Mayoral, que viene haciendo tratamientos de dispositivo de avance mandibular ya desde hace 20 años aproximadamente. Entonces es muy importante que el paciente que acude a nuestras consultas, que nos abre la boca, que viene a que le tratemos de los dientes, nosotros podamos mirar un poquito más allá y podamos ir haciendo un cribaje, un diagnóstico de ese paciente, para saber si es un paciente susceptible de tratamiento de ronquido o si es un paciente que sufre una patología mucho más importante, como puede ser una apnea obstructiva del sueño. Bueno, he tenido una recomendación del doctor César, que lo voy a decir públicamente. Me ha dicho César: Marcela, poco diente, tú trae el snoring, que es lo que interesa. Bueno, lamentablemente, esto es mi profesión y yo trabajo con los dientes, y así que algún diente tenía que traer. Y simplemente es para comentar de que nosotros los dentistas, que como todos sabemos, uno tiene esa experiencia traumática que va por un proceso generalmente bacteriano, en el que hay una caries, una fístula, un dolor. Hoy en día estos son los pacientes que nosotros recibimos, que tienen procesos que no son bacterianos. Van a tener una abrasión, una erosión, una tricción, una fracción. Es decir, son pacientes que vienen con unos desgastes tremendos de los dientes, pacientes en una franja de edad que a lo mejor entre 40 y 60 años, son pacientes jóvenes, pero como hablaban ustedes, con causas ambientales como puede ser el estrés, o como por ejemplo causas en las que se produzcan erosiones o atriciones tan importantes, que pueden ser por cosas endógenas, como un paciente que tenga una regurgitación ácida, o un paciente que sea bruxista, que está haciendo un desgaste patológico de sus propias piezas dentarias, o un cepillado que sea muy enérgico,
patológico. Bueno, diferentes cosas en las que nosotros vamos a ir encontrando hoy en día esto. Pacientes que vienen a una revisión dental, que no les duele nada y que tienen un desgaste severo de sus piezas dentarias. Esto es importante porque nosotros ahora, hoy decía yo a César, está de moda en odontología hablar de apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Porque es un tema de importancia a nivel de sanidad pública y porque hay proyectos europeos en este momento en los que están participando en el cribaje de este tipo de pacientes, porque se dice que de cada 4 pacientes, 1 sufre apnea obstructiva del sueño. Pues bien, esto es un reportaje que hicimos en el mes de julio en el Colegio de Odontólogos, en el que decíamos que los dentistas debemos de colaborar en este cribaje, debemos de tratar de ayudar a hacer un diagnóstico diferencial o por lo menos presuntivo para poder derivar a ese paciente a una unidad del sueño o al médico que corresponda, al otorrino, al neumólogo o a quien corresponda que trate a ese paciente. Como todos sabemos, es un tratamiento que va a ser multidisciplinar, en el que podemos participar diferentes profesionales de diferentes especialidades y lo que estamos buscando es el beneficio de ese paciente. Pues bien, ¿qué hacemos los dentistas? Los dentistas hacemos evidentemente una serie de pruebas diagnósticas, generalmente en la primera cita del paciente, perdón que te estoy tapando, hacemos fotografías, radiografías, hoy en día estamos súper encantados porque trabajamos con tecnología 3D, digitalizamos a nuestros pacientes, ya no tenemos que meterle las pastas, como dicen, en la boca, y hacemos fotos extraorales, pero también empezamos a mirar, aquí debajo vemos, un poquito más allá de la cavidad oral, es decir, un poquito más allá de los dientes. Personalmente siempre me ha gustado la patología oral, tengo mi especialidad, la estomatología, pero simplemente siendo dentista tenemos la capacidad de decir, este paciente lo puedo clasificar en una clasificación de Mallampati o de Friedman en una clase 2. Y ya sé que es un paciente que está teniendo una posible patología o es un paciente subsidiario de poder padecerla. Pues bien, hemos agregado en los cuestionarios de salud 3 preguntas. El paciente cuando viene se le hace su anamnesis, su historia clínica, su antecedente y se pregunta, ¿usted ronca? ¿Tiene apneas observadas? ¿Tiene cansancio diurno? Y muchas veces ese paciente que va a decir que sí, por ejemplo, al ronquido, y ese paciente que estamos viendo que tiene un Mallampati 3 o 4, ya sabemos que además de hacer un tratamiento odontológico, podemos ofrecer un tratamiento del ronquido y podemos hacer también un análisis para valorar si realmente estamos ante una patología más severa a través de un primer estudio de poligrafía. La forma de trabajar habitualmente es esta. Es un paciente que viene a su revisión, es un paciente bruxista. A grandes rasgos el bruxismo es un hábito parafuncional en el cual el paciente hace unos desgastes, generalmente nocturnos, pero también puede ser diurno. Va a llevar una férula, un plastiquito, que es un relajante neuromiomuscular, no voy a hablar, no voy a profundizar, pero muchos de vosotros habéis escuchado este padecimiento y en estos pacientes se produce un desgaste dentario muy importante. Este paciente viene a su revisión, tiene desgaste, viene a revisar su férula, ronca y empezamos a hacer la exploración de su cavidad oral. Le pedimos una poligrafía y aquí está, curiosamente me está dando que tiene un índice de apnea-hipopnea de 15,9 y nos saca un nivel de ronquido moderado. Entonces decimos, bueno, ¿qué somos nosotros? Dentistas en nuestra área y en nuestra profesión y vamos a empezar a hacer un tratamiento odontológico. En los últimos 5 años ha empezado a haber muchos estudios que están avalando la relación que existe entre ese paciente bruxista y los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. Y tenemos que saber que el ronquido es un signo previo o premonitorio a poder sufrir una apnea obstructiva. Pues bien, esto simplemente a nivel informativo. ¿Y qué vamos a hacer? Si trae esos desgastes y esas abrasiones, lo que queremos es volver a reponer toda esa estructura que ha perdido el paciente. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a valorar ese continente y contenido, porque trabajamos en una cavidad oral que tiene que tener unas dimensiones saludables, vamos a decir, para que los tejidos blandos estén dentro de esa cavidad de una manera confortable y adecuada y que ese paciente a la hora de dormir no tenga una apnea obstructiva o no tenga un ronquido. Pues bien, en este paciente abrimos la parte anterior, abrimos el sector posterior, el paciente hace un requerimiento estético, hoy en día ya se sigue haciendo, pero la tendencia es de que ya no va el técnico de laboratorio a hacer una carilla o a hacer una funda, sino de que los sistemas de CAD/CAM hacen que nosotros digitalicemos al paciente, diseñamos, mandamos fabricación, se hace el fresado de la estructura que queremos colocar, cementamos
Y la gran diferencia de la odontología hoy en día, perdonadme que me emocioné con la odontología, es que no cementamos, sino que adherimos. Existe la posibilidad hoy en día de adherir químicamente lo que es la estructura de restauración con el diente. Entonces ya no tenemos que tallar a nuestro paciente y devolvemos esos espacios. Pues muy bien, en este continente contenido, en este paciente, en ese colapso que traía entre los maxilares, hemos aumentado la dimensión vertical, hemos dado espacio a los tejidos blandos y volvemos a hacer nuestra poligrafía. Y este es el resultado, que en 1 mes y medio de tratamiento el paciente ha pasado de una apnea de 15,9 a 11,5. Y no he hecho tratamiento que no sea el que me corresponde como odontólogo, ¿vale? Pero entonces empezar a tener esa visión de diagnóstico amplio. También es verdad que van a venir pacientes que ya tienen un CPAP o pacientes que utilizan un dispositivo de avance mandibular o pacientes que son derivados, que nos derivan muchos pacientes desde el otorrino o la unidad del sueño para poder hacer ese dispositivo. Pues bien, tenemos que saber que esos dispositivos, según la Guía Española de Práctica Clínica de la Sociedad Española del Sueño, se van a utilizar de manera como primera opción según ciertos requisitos que padezca el paciente o como segunda opción cuando se ha considerado un CPAP, ese paciente no se ha adaptado y tenga que llevar un DAM por lo menos. Aquí entramos nosotros, entramos con la tecnología láser, con el NightLase, con este protocolo. ¿Y por qué vamos a entrar aquí? Porque tenemos la capacidad de trabajar sobre esos tejidos que tienen una relajación excesiva, en los que vamos a buscar darle tensión. Podemos trabajar en cualquiera de los estadios de tratamiento y es importante saber que el ronquido se reduce tanto con un CPAP como con un DAM, pero que todos los estudios demuestran que ese ronquido es residual al post-tratamiento. Quiere decir que el paciente, en términos generales, una alta frecuencia, va a sufrir un ronquido a pesar de estar tratado de su apnea. ¿Voy bien? ¿Muy deprisa? ¿Bien? Bien. Bien, entonces, ¿en qué momento vamos a atender nosotros a estos pacientes? Permiso. Hacemos nuestra historia clínica, que ya veremos que hacemos de forma específica cuando tenemos la sospecha. Lo primero, a cambiar los hábitos de este paciente. Si yo tengo un paciente que es fumador empedernido, un paciente que es obeso, que no se cuida, que no hace ejercicio físico, que antes de dormir se toma 3 copas de vino y come media hora antes de acostarse a dormir, evidentemente no va a haber tratamiento que podamos ofrecerle. Entonces, igual que hoy hablaban ustedes de que somos un todo, evidentemente, es decir, aquí detrás de cada uno hay una persona, no hay una boca, no hay una piel, sino de que hay un todo, es importante que a ese paciente le eduquemos, le expliquemos y le formemos para que colabore en el tratamiento que vamos a instaurar. Y vamos a hacer nuestro protocolo NightLase tanto antes de hacer un dispositivo, pacientes que ya tengan un dispositivo, pacientes que hayan tenido algún tipo de cirugía de tipo convencional o algún otro tipo de tratamiento. Pues bien, importancia del diagnóstico, lo que acabamos de mencionar. Nosotros tenemos que saber si voy a tratar a un paciente que simplemente tiene un ronquido o un paciente que está sufriendo una apnea obstructiva del sueño. El sonido va así. Bueno, a estas horas, si alguien ronca, sacamos el láser. Pues muy bien, ¿qué es la roncopatía? Como todos sabemos, es la vibración de los tejidos blandos. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el ronquido no siempre viene de la úvula, del paladar blando. A veces puede venir de la cavidad nasal y también puede venir de la epiglotis. Entonces, lo primero, poder diagnosticar de dónde viene. Ahora comentaré algún tipo de prueba en la que podemos orientarnos. El ronquido es un signo que va a ir empeorando progresivamente, entonces porque el paciente no se trate no es que se va a curar, generalmente va a ir a más, a no ser que estemos hablando de casos especiales como puede ser una mujer embarazada. Va a generar un proceso irritativo porque todo aquello que de manera crónica tiene esa vibración, se irrita, se va a hacer una hipertrofia de esos tejidos, produce esa flacidez y el colapso que significa la apnea o el ronquido propio del paciente. Hacemos un protocolo de actuación que no voy a entrar en detalle, todos ustedes tenéis acceso a lo que es una historia clínica proporcionada por la Casa Fotona, hacemos pruebas diagnósticas y en esas pruebas diagnósticas, si somos capaces de que ese paciente se haga un CBCT, es decir, una tomografía,
ya sea porque se tiene que poner un implante, porque se tiene que hacer un estudio para hacerse un tratamiento de ortodoncia, además aprovechamos y esa radiografía nos va a dar información. ¿Qué información nos va a dar? Nos va a dar la información de saber cuáles son los factores anatómicos que tiene ese paciente a nivel de paladar blando y de úvula, porque son factores predisponentes a pacientes roncadores, y también vamos a ver la geometría y la distensibilidad de la vía aérea superior. ¿Qué es lo curioso? Que los pacientes que tienen un VAS normal tienen un mayor diámetro transversal, sin embargo los pacientes roncadores tienen un mayor diámetro que va a ser antero-posterior. Entonces, si somos capaces de tener un CBCT, hacemos un análisis en la línea media y vamos a poder analizar dónde tiene la mayor constricción. Es por todos ustedes bien sabido de que con el tratamiento de NILACE vamos a producir un incremento del volumen aéreo en la orofaringe. Es por eso que tener en cuenta que ahora empezamos a tener pacientes que vienen a demandar este tratamiento y que no roncan. Son los pacientes deportistas de alto élite. Entonces ahí tenemos otro pool de pacientes de tratamiento. ¿Vale? Pues muy bien. Esta es mi consulta, esto es lo que yo tengo. Yo tengo un láser que es un LiveWalker, un ATS. Trabajo en una odontología láser asistida al 80%. Yo a mis pacientes no les anestesio, diría que en un 90% trabajo sin anestesia. Evidentemente tampoco me están pataleando, no tienen dolor. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos con el Herbio para hacer empastes. Esa es la pieza de mano que esta mañana estaba mencionando Sebastián. Es una pieza de mano que se llama H14. Esa misma, perdón, la H14 es la del tip, este de aquí. Y la de arriba es la misma, pero que no lleva tip. Lleva una ventanita, la H02, que según la practicidad que uno tiene y la comodidad, evidentemente, para hacer los empastes entre muela y muela, entre diente y diente, es fantástica. Se hace la ablación, se hace una descontaminación. Hemos hablado de que con un láser de neodimio podemos descontaminar a nivel de las encías de periodoncia que llamamos nosotros, las bacterias que producen una caries y decirle a ese paciente que no va a tener una residual de caries. Podemos hacer una biomodulación con una pieza de mano Génova, que esto es un neodimio, como sabéis. Podemos hacer cirugía de tejido blando, una frenolectomía que puede estar evitando de que ese paciente tenga una lengua en su sitio y que la lleve hacia atrás y que produzca también una obstrucción posterior. O un láser de neodimio, a ver si este va, que es a través de una fibra, como todos vosotros sabéis, y poder ingresar a ciertas cavidades en las que voy a evitar muchas veces el hacer una cirugía. Entonces yo tengo ahí un quiste residual, tengo que hacer una endodoncia, limpiar la causa del problema, y se suponía que luego tengo que abrir un colgajo para hacer una limpieza, un legrado, una regeneración ósea. Hoy en día, si yo soy capaz de entrar con la fibra de láser, evidentemente estoy descontaminando y dando oportunidad a los propios tejidos a que hagan la regeneración y la restauración fisiológica. Es por eso que ratificamos todas aquellos artículos, presentaciones, diciendo que utilizar un láser en odontología es una herramienta que va a ayudar a todos aquellos procedimientos de odontología mínimamente invasiva que se pueden utilizar a nivel preventivo y para un montón de otras cosas más en lo que a dientes se refiere. Pues bien, piezas de mano, vosotros utilizáis piezas totalmente diferentes a las nuestras, pero sí es verdad de que por ahí podemos coincidir en alguna, como decía Sebastián, qué bonita esto que tiene un tip, un spot de 1 milímetro. En una de las visitas de César a la clínica se puso en la mano y dice, esto me encanta, y es verdad, porque bueno, es una pieza con la que yo hago la segunda fase de implante. ¿Qué significa? Que pongo un tornillo en la boca, se cierra con la encía y que a los 3 meses vamos a hacer el ojal, vamos a abrir la encía y lo hacemos sin anestesia, por supuesto. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando en una mucosa en la que hay una hidratación diferencial con respecto a la piel, evidentemente, al paciente no le duele nada, incluso además de abrir puedo recontornear la encía. ¿Qué quiero hacer? Hago una plastilla de la encía como la quiero dejar con sus papilas, con la forma más alta, menos alta, puedo colocar los aditamentos, puedo escanear, mando a fabricación a que me ofrecen la pieza que quiero colocar, de manera inmediata. ¿Por qué? Porque esos tejidos no se me van a inflamar, no van a tener un periodo de maduración, de cicatrización. Entonces, nuestra odontología, nuestras herramientas y la situación que tenemos ahora realmente es muy gustosa y confortable tanto para nosotros como para el paciente, evidentemente.
Para mí Fotona me encanta y es una máquina que recomiendo en todos los sentidos. En la clínica yo tengo también esta pieza de mano que es fraccional, como sabemos, colimada que nos está permitiendo poder trabajar a diferentes distancias, o sea que eso no es importante que yo tenga que estar en contacto o no contacto. Y ahora mismo, ya hace unos años, estamos haciendo los tratamientos de broncopatía. Estos tratamientos de broncopatía, volvemos a repetir, son no quirúrgicos, no invasivos y son seguros. Segurísimos. Yo cuando empecé a trabajar, empecé a mandar email, mi inglés es malísimo lamentablemente, pero a través de la persona que correspondía era un poco pedir la recomendación. ¿Puedo llegar a quemar? ¿Puedo trabajar con LP solamente con Smooth? ¿Qué hago? Y mi experiencia hoy es decir, mira, si estamos siguiendo nosotros los protocolos que son propuestos, que luego pueden ser personalizados, trabajar, por favor, porque es una herramienta muy válida y una herramienta que es muy fiable y muy segura. Bien, pues esto no les voy a contar nada, que ustedes saben muchísimo más que yo. ¿Y dónde son los tejidos diana donde vamos a trabajar? Vamos a ir desglosando un poquito todo lo que son las inserciones musculares. En este caso vamos a ir irradiando el tensor del velo del paladar, el elevador del velo del paladar, músculo de la úvula, palatogloso, palatofaringio, el bucinador, la zona retromolar del laterio mandibular y los músculos parafaringios. Estas son las zonas en las que vamos a trabajar. ¿Y con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con un protocolo que es el recomendado, en el cual se va a separar en diferentes áreas. Aquí nosotros podemos modificar, esto es lo recomendado, el área 1, 2, 3, 4, y se han adicionado como últimas áreas la parte lingual del reborde alveolar. Yo trabajo como primer paso haciendo en un modo con calor, con LP, y estos son mis parámetros que me han sido recomendados y que actualmente tengo muy buen resultado. Vamos a hacer un mínimo de 6.000 disparos, ¿correcto? Y la forma de pasar a hacer el barrido tengo que hacer un overlap. Quiere decir que voy a ir solapando todo el barrido que voy realizando sobre las diferentes áreas. Posteriormente me voy a pasar al smooth. Con estos parámetros que estamos viendo aquí, estoy trabajando con 9 joules en centímetros cuadrados, bajamos a 2 hercios y hacemos exactamente lo mismo. Vuelvo a repasar las áreas estas de aquí. La verdad, porque aquí me han dicho que hay que decir la verdad verdadera y la receta de lo que hacemos. A mí me aburría un poquito esto, me perdía un poco con las áreas. También es verdad de que depende de la boca del paciente. Hay bocas que son súper estrechitas y otras bocas que son muy amplias. Entonces, actualmente, bueno, esta es la zona que hacemos de refuerzo. Y actualmente yo estoy haciendo casi este tipo de barrido. Voy desde el sector anterior, de lo que sería el paladar duro, hacia el paladar blando, voy a recorrer hacia un lado lo que son los pilares amigdalinos, luego me doy hacia el otro, luego me voy hacia los laterales de un lado o del otro y ya por último le pido al paciente que me empiece a cantar. Y entonces empezamos un poco juntos con el A y competimos un poco con ese sonido y lo que voy tratando es de llegar hacia la retrofaringe. ¿Qué inconvenientes tenemos? Que hay pacientes, que como odontólogo que soy, hay pacientes que se puede trabajar mejor y otros peor. ¿Por qué? Porque puede tener un reflejo nauseoso, pero en realidad, si yo hoy les tengo que decir a ustedes, estos pacientes, ninguno he tenido que dejar de hacer un tratamiento porque el paciente no me lo permite. ¿Por qué? Porque puedo trabajar así a distancia. En este caso estoy con Smooth y yo utilizo 3 stacks por cada sitio que voy dando esa energía. Tac, 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 tac. ¿Vale? Yo no canto tan bien. Muy bien, vamos a ver casos clínicos. Un paciente que viene a su consulta normal, viene al dentista porque mis pacientes vienen a hacerse odontología y nosotros podemos diagnosticar que tenga un ronquido o algún paciente puede venir derivado para hacer su dispositivo. Tiene ronquido fuerte de hace más de 5 años, hacemos todos nuestros test, no tiene antecedente de interés. Hacemos nuestra exploración visual del VAS. Evidentemente este paciente tiene una flacidez que no llegamos a visualizar la retrofaringe, nada en absoluto. Tenemos que volver a dar esa anatomía, esa fisiología de los tejidos. Lo catalogamos como una clase 4, empezamos a integrar el tratamiento, es decir, usted necesita las encías, necesita quitarse esa muela, necesita ponerse un implante y necesita hacer una expansión del maxilar
porque este colapso en este sentido frontal y el colapso en el sentido vertical, queremos nuevamente recuperar esos espacios. Pues bien, ese es nuestro tratamiento de ortodoncia, expandimos los arcos, mientras tanto ponemos su implante, hacemos el tratamiento de las encías, utilizamos muchísimo el full mouth decontamination con neodimio para descontaminar las bacterias con un test bacteriológico previo, a los 3 meses hacemos el test de control y a ese paciente le damos nuestra primera sesión de láser. Esta fotografía, que es post a la primera sesión, ya evidencia cómo poco a poco se van abriendo ese istmo de las fauces, primero en el sentido lateral y luego en sentido vertical, hacia arriba. Y podemos presumir de que a este paciente le hemos pasado desde una clase 2 a una clase 1, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Que no todos los pacientes tienen esta anatomía, esta úvula, que es muy favorable. Entonces ya nuestro ojo, al momento de visualizar al paciente, aunque tenga un Mallampati 4, si yo soy capaz de bajar la lengua, hacerle decir, ya estoy viendo cuál es la anatomía donde me voy a enfrentar. Muchas veces es interminable, no llegamos a ver lo que es la punta de la úvula. ¿Bien? Pero ¿qué hemos dicho antes? Que el registro de CBCT, el hacerle una tomografía al paciente, me va a estar dando, además de información, de medidas, que podemos luego hacer comparativas de antes y después, cuáles son los sitios de mayor estrechamiento. Y ese mayor estrechamiento lo tengo que ver en la retrofaringe si vamos a trabajar con protocolo Nailey. Bueno, no sé si callármelo o decirlo, yo creo personalmente de que cuando nosotros estamos trabajando en la retrofaringe, también evidentemente estamos haciendo a distancia un tensado de los tejidos, de todo lo que son los músculos parafaringios hacia la epiglotis, ¿vale? Pero bueno, eso tampoco lo voy a decir porque no soy otorrino, no soy médico, soy odontólogo y me quedo en mi área. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué es lo que corresponde? Hacemos el CBCT, actualmente también estamos haciendo las mediciones de la úvula, de esto hay artículos en los que dice de que hay unas mediciones promedio y que lo referencia a rangos de edad también. La verdad es que es muy interesante. Y ponemos nuestro dispositivo de avance mandibular. Esto es un aparatito. Hay diferentes diseños, diseños que son más cómodos, menos cómodos, que van a adelantar la mandíbula. ¿Para qué? Para que la lengua, al traerla hacia adelante, evite la obstrucción posterior. Entonces, en este caso, en este tratamiento, tenemos el registro basal, en el que tenía un paciente con un ronquido de moderado a severo y que con el tratamiento del protocolo Nailey más el dispositivo, se queda sin ronquido. Y esta es la poligrafía. Pasó de 55,9, que este paciente no venía remitido para un tratamiento de apnea. Esto, hemos hecho una poligrafía para simplemente tener una idea de la situación del paciente. Tiene esa apnea severa y la hemos pasado a 7,3. Entonces, la calidad de vida de este paciente o la proyección de la calidad de vida de este paciente es totalmente diferente, porque estábamos hablando de la oxidación celular o no, tan sencillo como eso. Muy bien, este es el paciente antes del tratamiento, durante el tratamiento, después de la expansión y terminado que el paciente ya se ve tan bien, se siente tan bien, duerme tan bien, que también ya quiere mejorarse lo que es la parte estética y se hace unas carillas. ¿Vale? Bien, siguiente caso es un paciente. Curiosamente yo tengo muchos hombres, a pesar de que dicen que la frecuencia que las mujeres roncamos más, y esto no es por tema de género ni nada, pero es la verdad. Yo no sé si tengo muchas mujeres que me mandan a sus maridos, que eso puede ser también, porque la mujer acudimos mucho más al dentista, ya sea por prevención, por mantenimiento o por estética. Pero no, me mandan a los maridos, por eso digo. Como el que dice, yo cuando estoy solo no ronco. Pues bien. Este paciente también tiene un ronquido fuerte, que lo estamos viendo que está catalogado como severo y tiene un índice de apnea y hipopnea de 25,2. Son pacientes que no tienen comorbilidad, no tienen otro tipo de antecedentes médicos. Hacemos nuestra clasificación de Friedman y Mallampati, que está en un 4. Vemos nuestra exploración dentaria. Este paciente no accedió a hacer la recuperación de estos planos que para nosotros son tan evidentes y que ayudan al tratamiento. Hacemos nuestro CBCT, hacemos nuestra primera sesión con láser y empezamos a ver la respuesta de los tejidos. Nuevamente los tejidos empiezan a tener esa tensión, esa recuperación anatómica, esa recuperación de espacios, y esto es con 3 sesiones. Y después de esas 3 sesiones, que en este caso solo es Nailey,
Hemos pasado de un 44,6% del tiempo evaluado con ronquido a reducirlo al 50%, al 21,3%. Entonces, esto es lo que a mí me gusta. Cuando el paciente viene y dice, doctora, ronco, ¿usted me lo puede tratar con el láser? Vamos a ver, si tenemos una herramienta que es muy potencial para tener éxito del tratamiento, pero hay un montón de otros factores. Desde el paciente colaborador, desde la anatomía de ese paciente, la flacidez de los tejidos, si el paciente es fumador o no es fumador, el fenotipo del paciente según donde tenga la mandíbula, el desgaste que tenga los dientes, porque si no la lengua, que es normal, pasa a ser una macroglosia con su indentación porque está muy colapsada. Entonces, tenemos que empezar a ver todos esos factores. Secuencia del tratamiento, hicimos tratamiento odontológico, aquí hay un test bacteriológico que es con lo que vemos la carga bacteriana que tiene a nivel patológico ese paciente en la boca para luego hacer la descontaminación con láser de neodimio y a los 3 meses volver a hacer un test de control, ponemos en este caso un DAM y hemos mejorado aún esa situación del paciente. Ver aquí cómo, sin llegar a ver los ojos, que es lo más expresivo, como decía hoy, la mirada, el rejuvenecimiento de la mirada, ver cómo ese paciente ha reducido su papada, ese paciente hace ejercicio físico, ese paciente se encuentra mejor, es más feliz, se le nota en la cara, como decimos. Y este caso clínico es Carlos, más de lo mismo, no les voy a aburrir con dientes, pero mirar los resultados. Entonces son resultados espectaculares, claro. Yo a este paciente viene y me dice, doctora, en la unidad del sueño que me han dicho no sé qué, le he dicho que usted me está pasando láser. Y me han dicho que si a mí me parece que va bien, que siga. Entonces, cuando termina el tratamiento, le mandamos las fotografías, esto se lo mando en un informe. Y vuelve el paciente y dice, me han preguntado que si me ha dolido, que si me ha quemado, que si me ha... Y entonces, claro, del Ramón y Cajal, con mucho orgullo, me han llamado, doctora, y vamos y enseñamos los casos, eso es la divulgación. Y podemos trabajar entre todos, y esto es un tratamiento multidisciplinar, que vamos a mejorar al paciente, que no va a ser, no le vamos a empeorar en absoluto. Como peor, se va a quedar igual. ¿Vale? Pero siempre, siempre va a salir mejor que entró, seguro, seguro. Aunque él no lo reconozca, que eso lo sabéis. Bien, otro paciente, Kiko, y vamos viendo las diferentes anatomías del velo del paladar. Aquí tengo un velo del paladar que me obtura muchísimo, pero está totalmente claro, objetivamente, de que aquí ha habido un cambio anatómico. ¿Vale? Entonces, ¿voy a dar 3 sesiones o voy a dar 5? Yo al paciente le digo, el pack mínimo son 3 sesiones y podemos llegar adicionalmente hasta 5. Y ahí haremos nuestra comprobación, ya sea que el paciente se encuentre mejor, que hemos hecho una poligrafía, que el paciente viene porque está haciendo entrenamiento y quiere tener mayor capacidad de oxigenación, ¿vale? Pero normalmente son entre 3 y 5 sesiones. Y este caso es el caso Estrella con el que vamos a terminar. Estrella no se llama Estrella, esta señora tiene 69 años de edad, viene con un diagnóstico severo. Un diagnóstico de un índice de apnea y hipopnea severo está en 20,6. A esta señora le han indicado un CPAP, le han puesto un aparato, como dice ella, que no lo soporta. Y las cosas son, que trae este estudio con todo su registro de apnea, no soporta ese aparato. Y lo curioso es que esta señora, y estábamos hablando aquí del año 2018, creo que es este estudio, sí, correcto, 2018, esta señora es paciente mía desde el año 2004. Entonces, empezamos a mirar para atrás, sabiendo ahora que son pacientes bruxistas, que desgastan mucho los dientes, que a lo mejor yo aquí puedo proponer, mira, vamos a reconstruir los cuellos de los dientes con láser de Herbio, que me da una modificación de la superficie para tener mejor adhesión del material de restauración. Vamos a incrementar la altura de las muelas porque usted está perdiendo, no es paciente obesa. Hacemos nuestro tratamiento odontológico. Y en el 2018 viene con ese diagnóstico y vamos a empezar a instaurar el tratamiento. A ver si corre el vídeo. Tiene un registro a través de la aplicación del Roncolab. Muchos pacientes traen estos registros. Vamos a decir que no son registros fiables, no hay un aval científico que tú puedas decir de que esto vale. ¿Por qué? Porque si hay un aire acondicionado, hay un camión, es decir, se registra el ronquido, pero también se registra muchos sonidos.
Entonces, y además el paciente se obsesiona muchas veces con este tipo de aplicaciones. Entonces, lo importante es decirle de que nos va a ayudar para que nosotros podamos hacer un control, un seguimiento, pero que no está avalado científicamente. Pero soy yo la que muchas veces le digo, mire, bájese esta aplicación, me va a traer usted el registro, después del día que hacemos el tratamiento con NightLace, lo va a registrar 48 horas después y luego a la semana, y me lo envía, ¿vale? Para hacer un poquito el seguimiento de los pacientes. Hacemos la primera sesión. Vemos cómo el ronquido fuerte va disminuyendo, ya está en un 7%, hacemos la segunda sesión, el ronquido sigue disminuyendo y los tejidos van subiendo. A ver si corre el vídeo este. Ahí. Al principio son fotogramas, pero al final se ve cómo podemos llegar a irradiar la zona de los pilares amigdalinos. Estamos trabajando en Smooth. A ver si lo puedo apurar. Ahí, eso quería enseñar. Entonces, como yo estoy trabajando a distancia, a este paciente no le estoy provocando reflejo nauseoso. Normalmente trabajamos con un bajalengua o con un espejo plástico. Recordad que estamos trabajando con radiación láser que hace la reflexión. Entonces todo nuestro instrumental tiene que ser no metálico, intentar no ser no metálico para seguridad, ¿vale? Y una vez que el paciente ya empieza a abrir, a subir los tejidos, podemos nosotros irradiar el sector posterior de la retrofaringe. El paciente normalmente nota como un poquito de sequedad, como un picor, pero es fácilmente, es un tratamiento que yo personalmente la verdad es que es muy fácil. Hacemos cuarta sesión, hacemos quinta sesión y el paciente ya se ha quedado aquí con una respiración fuerte, pero ya no tiene ronquido, a ver si soy capaz. Bueno, perdonad, pero no se escucha. Bien, a esta señora le hemos hecho 5 sesiones. ¿En qué periodo de tiempo? Vino en mayo de 2019, comenzamos nuestro tratamiento y el resultado de las 5 sesiones fue esto, en septiembre de 2019. Anatómicamente la verdad que yo me quedo encantada, ilusionada, motivada con cada paciente. Le hacemos su poligrafía y resulta de que esta paciente ha bajado su índice de apnea y hipopnea del basal de 37,1, que tenía indicación de CPAP, no aguantaba su DAM, a un 7, ayudarme, aquí, de 37 presenta, no obstante, ay, que no veo de cerca, disculparme, 7,2, ¿no? 7,2. Incluso en el comentario está poniendo de que presenta una mejoría muy significativa respecto al estudio basal. Le piden la espirometría, pone que es normal, y esta es la comparativa. Hemos pasado de 37 a 7,7 de su índice de apnea y hipopnea, en los cuales las apneas se han reducido de 20 a 1,5. Eso está hecho con el protocolo de NightLace más el dispositivo de avance mandibular que le hicimos en la clínica, ¿vale? Entonces, a esta señora vamos a seguir dándole, por supuesto, y le vamos a recomendar que venga una vez al año. Yo normalmente le digo, no me deje pasar los 12 meses, prefiero que venga a los 10. Pero como esta señora no está viviendo en Madrid, cuando pasa por Madrid, normalmente cada 6 y 8 meses pasa y damos una sesión de mantenimiento. Y esto es un control al año. Septiembre de 2019, octubre de 2020. Y seguimos evolucionando. La tenemos controlada a 2 años vista. Desde mayo de 2019 a junio de 2021. Entonces, de esta anatomía es que no hay cirugía que la supere. No tenemos proceso cicatrizal. Es que es inocuo totalmente. Esto es un 10, super 10. Hay un factor positivo. ¿Cuál es el factor positivo? Es mujer. El hombre no puede dejar de beber vino. Yo sinceramente doy las recomendaciones, pero yo personalmente no soy estricta, sinceramente.
porque no me dedico especialmente a esto, ¿vale? Para mí es una herramienta más, que estoy haciendo un tratamiento multidisciplinar, que como dentistas que somos recibimos pacientes para dispositivo de avance mandibular, pacientes que en el esto dicen que ronca y que ya sabe que le hemos tratado a uno y que manda al marido o no sé cuánto, pero en términos generales yo no llevo esa parte tan estricta de la dieta, el ejercicio y cuánto fuma, cuánto deja de fumar. Yo le digo, sería recomendable, y el paciente se motiva a esto como, tiene usted que lavarse los dientes, porque si no todo lo que le he hecho lo está tirando por la basura. Pero la motivación normalmente está cuando tú al paciente le tratas de tal manera que dice, vamos a hacer la fotografía y vamos a ver, porque lo estás poniendo de tu propio lado, o tú te estás poniendo de su propio lado, y en realidad los beneficios se los está llevando él. Entonces, y si un paciente por lo que sea no pudo pasar por Madrid y se le han pasado de esas 3 sesiones, se me ha pasado la tercera, no sé qué, tampoco le digo que vamos a volver a cobrar ese pago de 3, no pasa nada, se lo hacemos. Hay que saberlo, eso lo saben ustedes, como lo sabemos todos los que trabajamos en sanidad, ¿vale? Estamos tratando de colaborar con su salud, cada uno hace lo que quiere, pero es importante que estén informados. ¿Dónde se le convence con la prevalencia de la infección eréctil? Pues sí, pues no te creas. Uno de los síntomas es el libido sexual en naos, eso es así, o sea, que eso es verdad también. Pues muy bien, y a las mujeres con el envejecimiento, la oxidación celular. Pues muy bien, entonces el resultado es evidente de 37,1 a 3,5 en el índice de apnea y hipornea. Este caso, me salió por detrás, está en publicación, nos los han aceptado en la Research de Medicina Dental del Sueño. Clasificación de pacientes en inclusión y exclusión. Esto es lo que pone la casa, o la recomendación de la casa comercial. A mí hay algo que yo no llego a entender bien, no sé si es por el inglés o porque no soy capaz de entenderlo, pero es que no entiendo qué quieren decir bien con eso, pero bueno. En términos generales, ¿a quién lo vamos a contraindicar? A una paciente que está embarazada, a un paciente totalmente obeso, a un paciente que es fumador empedernido y que tiene todos esos tejidos, además de laxos, súper irritados, con eritema, incluso con las lesiones vasculares que podemos llegar a ver en la zona en los pilares amigdalinos y demás. Yo pondría como inclusión a todo el mundo. Yo incluyo a todo el mundo, en términos generales. Que no tenga una lesión que sea precancerosa, que yo no vea que tenga un papiloma y le voy a estar dando ahí con el láser de bioestimulación, que yo vea que no tiene un líquen, que no vea... Pero en términos generales, todo el mundo somos susceptibles de poder hacer una fotobiomodulación y que no va a pasar nada, porque si estoy trabajando con ese protocolo no pasa nada, ¿vale? ¿Y qué es lo que me va a limitar? El no saber de dónde viene el ronquido, que esto no es tan sencillo, el que el paciente cumpla con esos hábitos y esos cambios y recomendaciones en la higiene del sueño, en que el paciente reduzca el índice de masa corporal, porque si es un señor gordito y con su cuello, o una señora, perdón, o un ellos no sé qué, tenemos que valorar la anatomía, porque puede tener una úvula, que tengo un paciente que le hice tratamiento y venía de otro sitio y yo hablando muy bien del láser y resulta que no me funcionó y cuando fuimos a medir la úvula tenía el doble de la media normal de la anatomía. Entonces dice, bueno, es que este señor lo que necesita es una ablación de la úvula, que es el paso siguiente que se puede realizar con Nailey, que ahora lo vamos a mencionar. Y valorar la presencia de amígdalas palatinas que sean hipertróficas, evidentemente, porque si tienes ahí una obturación. Quiero recordar al doctor Algaba, que ustedes le conocían muchísimo mejor que yo, pero que yo siempre le he seguido, que lamentablemente con lo del COVID lo hemos perdido, y la verdad es que este hombre, este profesional, se ve que era gran persona, no he tenido el placer, venía y también contaba cuáles eran sus casos, y él mismo decía de que es fácil darse cuenta de la gran diversidad de paladares en los roncadores o con apneas del sueño, y siendo esto cierto, el tratamiento del velo no puede ser igual para todos. Tenemos que personalizar, no todo el mundo es igual. Entonces el tratamiento funciona así, en aquel paciente en el que está indicado, con todos los factores que hemos ido mencionando. Él, creo que también se presentó en el Congreso de Málaga, vuestro del año pasado, hacía una ablación en la úvula cuando ésta estaba por debajo de la visualización de lo que sería el plano lingual. Eso es con un láser ablativo, un láser de Erbi, evidentemente. Le hacía una ablación desde abajo hacia arriba y vuelvo a repetir, yo ya ahí no me meto, soy dentista y no me compete, ¿vale? Pero vosotros.
podéis perfectamente. ¿Y qué tenemos como cosas secundarias? Vamos a tener como cosas secundarias que vamos a ver que los tratamientos que muchas veces hacemos para halitosis, que le ponemos colutorio, que lo mandamos al de digestivo, que el paciente dice que tiene mal aliento, que su novia, que resulta de que las criptas amigdalinas tienen una cantidad inmensa de bacterias muchas veces y que nosotros podemos descontaminarlas aprovechando esta técnica para lo del ronquido. Nosotros también en lenguas saburrales, lenguas con cándida, cualquier tipo de proceso en el que el paciente tiene un cambio en lo que es la flora bacteriana normal, con el láser podemos, en el vídeo quería enseñarlo, pero no me está corriendo, a ver ahora. Ahí va. Con diferentes técnicas, incluso con una pieza de mano, una PC03 o PC04, estamos haciendo una ablación de la parte superficial, sacando las fimbrias de una candidiasis. Y otros pacientes que se ven beneficiados van a ser aquellos que tenían infecciones periódicas y recurrentes en la garganta que dicen que les ha desaparecido. Pues muy bien, conclusiones. Para mí personalmente el protocolo de Naillet es un tratamiento que está indicado para pacientes con broncopatía simple, perfecto. Es un tratamiento no invasivo, es un tratamiento que es ambulatorio, el paciente no tiene que estar preparado para la sesión ni pre ni post tratamiento. Es un tratamiento que mejora el éxito global de los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, y esto tienen que saberlo todas las unidades del sueño, que tienen la posibilidad de incorporar un tratamiento en el que vamos a trabajar de la mitad para arriba. Muchas veces eso se lo explico al paciente. Nosotros tenemos esa embocadura en la cual tenemos por debajo la lengua y por encima todos los tejidos que competen a la retrofaringe. Nosotros trabajamos con el láser subiendo esos tejidos blandos. Y si necesito un dispositivo de avance mandibular, me va a trabajar en la circunferencia inferior. Destacamos la inocuidad de esta técnica, no describe efectos adversos, como decía, ni complicaciones, es un procedimiento que no deja secuelas, fácil de programar, es muy confortable tanto para el paciente como para el profesional. Y nada, simplemente gracias, muchas gracias por dejarme hoy compartir este día con todos vosotros. Muchas gracias.